Las lecturas de hoy nos hablan de algo que yo creo que todos nosotros hemos vivido en algún tiempo, y eso es el miedo. ¿A qué le tienen miedo ustedes? Los niños al cucuy, al chupacabras, y nosotros los adultos Víboras. a las víboras, a las arañas, las tarántulas. Sí, mucha gente. A mí me encantan. Pero yo le tengo miedo a las olas del mar. Cuando tenía como 14 años me llevaron y yo pensé que ya era mi fin. Y miren, aquí estoy todavía, gracias a Dios. Pero también podríamos tener miedo al que dirán, al futuro, al rechazo, al abandono, a la crítica, a la incomprensión, al sufrimiento, al fracaso, alguna enfermedad, a la muerte. El profeta Jeremías nos contó en la primera lectura de su sufrimiento, cómo la gente lo criticaba, lo espiaba, le deseaban lo peor, lo perseguían, lo traicionaron. Pero en medio de todo ese sufrimiento y angustia, ¿qué hizo él? ¿Se deprimió? No. Él puso toda su confianza en Dios y declaró: el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Así dijo, así está en la Biblia. No negó el dolor ni los problemas, ahí estaban, pero los enfrentó confiado en la presencia de Dios en su vida, en su fe. También nosotros podemos estar rodeados de problemas, de críticas o situaciones que pensamos que no podemos superar. El profeta Jeremías nos enseña que la fortaleza no viene de nuestras capacidades, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, lo reconozcamos o no. Lo mismo nos enseña Jesús en el Evangelio. 3 veces dijo: no tengan miedo. Él envió a sus discípulos a predicar a lugares peligrosos y sabía que iban a encontrar dificultades, oposiciones y rechazos. Lo sabía. Por eso Él les recordó que nada escapa a la mirada amorosa de Dios, que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. De esa manera quiere decir que Dios conoce cada detalle de nuestra vida y cuida de nosotros con mucho amor. El miedo a veces nos ciega y nos paraliza, no nos deja pensar, nos hace callar cuando deberíamos de hablar, nos hace escondernos cuando deberíamos de dar testimonio, de hablar, nos hace renunciar cuando deberíamos de luchar por seguir adelante, y a veces no lo hacemos. El miedo nos domina. Jesús nos invita a vivir con confianza y sin miedo. No porque vaya a ser fácil, sino porque Dios está presente incluso en momentos de prueba, incluso en momentos difíciles. El salmista y los santos nos dan testimonio de todo eso. Los santos sí sintieron miedo, eran personas con sentimientos y emociones como nosotros, pero actuaron con valentía por su fe. Se pusieron en manos de Dios y por eso es que hacían las cosas extraordinarias que hacían los santos. Les invito a leer la vida de San Judas. ¿Saben lo que significa su nombre? San Judas significa valiente.
valiente. Y él fue valiente porque fue a predicar el Evangelio a lugares muy peligrosos. Santa Teresa de Calcuta, lean la vida de ella. Ella miraba el rostro de Jesús en los enfermos y eso le daba valentía para superar el miedo al contagio y el miedo al peligro, porque ella visitaba enfermos en lugares muy peligrosos y también muy contagiosos de enfermedades. Lean la vida del sacerdote San Maximiliano Kolbe. Él estaba en una prisión donde estaban los judíos, quizás la hayan oído, se llama Auschwitz, y él enfrentó la muerte con valor y sin miedo. Había un padre de familia que rogaba por su vida y ya lo iban a llevar a matar, a morir, y el sacerdote Maximiliano, él dijo, yo voy en su lugar, déjenlo, y cambiaron de lugar. Y así hay muchos santos que vivieron vidas muy peligrosas, pero las vivieron sin miedo porque se pusieron en manos del Señor. La segunda lectura nos ayuda a comprender la razón de esta confianza. Dice que Adán es comparado con Cristo. Por el pecado de Adán entró la muerte en el mundo, pero por Jesús llegó una gracia más grande, el amor de Dios. El amor de Dios es superior a cualquier miedo. La última palabra sobre nuestra vida no la tiene el mal, ni el sufrimiento, ni la muerte. La tiene la gracia de Dios. Nos vamos a morir cuando Él lo decida, no cuando la enfermedad que nos dé, eso no va a decidir. Esa es la gran esperanza cristiana. Creemos en un Salvador que venció el pecado y la muerte. Por eso, cuando enfrentamos dificultades, no luchamos solos. Cristo nos acompaña y Cristo nos sostiene. Hoy el Señor nos invita a preguntarnos, ¿qué miedo estoy dejando que gobierne mi vida? Y Jesús nos dice, no tengas miedo, confía en Dios. Sean valientes para vivir y anunciar el Evangelio. Seamos cristianos en la casa y fuera de ella. Seamos fieles, defendamos la verdad con caridad y seamos testigos de Cristo, no solo con palabras, sino con la vida, con la forma en que vivimos. Hoy, en el Día del Padre, que San José y la Virgen María, quienes vivieron con miedo y en momentos difíciles, nos enseñan a confiar siempre en Dios y a proclamar con nuestra vida que el amor de Dios es más fuerte que cualquier miedo.